¿Qué tal? Seguimos con este módulo de dolor. Vamos a ver ahora los mecanismos fisiopatológicos involucrados en dolor y cómo interpretamos esto desde la semiología. Entonces vamos a tener una mirada algo diferente. Vamos a meternos en los mecanismos más íntimos, incluso moleculares, vinculados a dolor y qué fenómenos semiológicos conllevan o llevan involucrados esto. Entonces vamos a ver. El primer mecanismo doloroso, ¿sí?, que vamos a ver se llama pérdida del control inhibitorio. Vamos a ver ahora la vía nociceptiva. Tengo un estímulo nociceptivo, lesión de la piel o podría ser una víscera, se estimulan los receptores, las terminaciones nerviosas libres, llega al ganglio del asta posterior y posteriormente al asta posterior, donde va a usar como neurotransmisor glutamato y sustancia P, y esto va a ascender por los haces espinotalámicos hasta la corteza somatosensitiva. Así se completó la vía ascendente. Entonces mi paciente ya padece dolor, ya lo percibe. ¿Bien? Inmediatamente cuando esto sucede, hay una respuesta descendente que mejora la percepción de dolor. Ha encargado de encefalina, serotonina, noradrenalina, dimorfinas, opioides endógenos, ¿sí? Y esto va a modular o limitar la secreción de sustancia P y glutamato. Cuando una persona padece dolor en forma crónica, ¿sí?, y hay constantemente secreción de sustancia P y glutamato, y la vía ascendente está estimulada constantemente, pasa lo mismo con la vía descendente. El estímulo constante genera secreción permanente de serotonina, sustancia P y noradrenalina, que a lo largo del tiempo esa secreción se va haciendo deficiente, se va agotando el sistema analgésico descendente. Entonces, disminuye la secreción de sustancias analgésicas y aumenta la producción de sustancia P y glutamato, y ahora el dolor es mucho más intenso. Este mecanismo se llama pérdida de las inhibiciones dolorosas, ¿sí?, o pérdida de la modulación descendente, y funciona como lo hemos explicado. Se desencadena el estímulo nociceptivo, llega al asta posterior. En el asta posterior debería haber una modulación, posteriormente asciende por los espinotalámicos, llega al cerebro donde se va a hacer consciente. Cuando se hace consciente hay una respuesta descendente, fundamentalmente de la sustancia gris periaqueductal, con noradrenalina, serotonina y endorfinas. Esta es la modulación local y esta es la modulación descendente. Ambos sistemas analgésicos modulan la percepción del dolor. Si estos sistemas se agotan, fallan, tengo pérdida de esta modulación descendente y el dolor se percibe como más intenso. Por supuesto, la serotonina también modula el sueño, la noradrenalina también modula el ánimo, por lo que empieza a aparecer acompañando al dolor lo que llamamos como síndrome DADI: dolor, ansiedad, depresión, insomnio. Todos como punto de partida por pérdida de este conjunto de neurotransmisores encargados de la analgesia endógena. Entonces la pérdida de control inhibitorios, básicamente semiológicamente la vemos como dolor, habitualmente crónico, acompañado de ansiedad, insomnio, depresión, catastrofización, culpa y muchas otras cosas. Esto tenemos que interrogar a nuestros pacientes. Otro mecanismo de dolor se llama descargas ectópicas, ¿sí?, por alteración de los canales de sodio. Entonces vamos a ver cómo funciona. Si analizamos un nervio, este es nuestro nervio, y de allí sacamos una fibra nerviosa y analizamos fibras gruesas, fibras finas, las fibras vinculadas a dolor, vamos a analizar una de estas fibras, vamos a ver, ¿sí?, que si este nervio o esta fibra nerviosa está expuesta a mecanismos de injuria, por ejemplo, podría ser un herpes zóster, una neuropatía infecciosa o neuropatía metabólica como diabetes, ¿sí? Esto va a generar daño del nervio, y este nervio dañado va a empezar a sintetizar sobre todo canales de sodio, alterados en calidad y en cantidad.
Normalmente el estímulo viaja a través de despolarización de la membrana por canales de sodio. Pero aquí tengo más canales de sodio de lo habitual y patológicos. Sabemos que la unión entre dos neuronas mediante neurotransmisores se llama sinapsis. La unión entre neuronas a través de impulsos eléctricos lleva el nombre de efapsis. Entonces, estos pacientes empiezan a tener descargas ectópicas sin necesidad de estímulo. También le llaman descargas efápticas. Estos canales de sodio patológicos sin necesidad de estímulo disparan y el paciente siente dolor. Disparan y el paciente siente dolor. Dura segundos, es eléctrico, quemante, hay parestesias, hay disestesias, muy molestos. E incluso esta conducción efáptica puede ser de un nervio o con nervios aledaños. ¿Sí? Esto se llama efapsis cruzada. Entonces el paciente tiene un dolor eléctrico de pocos segundos o minutos de duración, muy intenso, muy desagradable. Entonces hay aumentos de canales de sodio, descargas ectópicas y conducción efáptica con alteraciones en la reinervación. Esta es la fisiopatología de estos canales. Y el paciente, ¿cómo lo va a expresar semiológicamente? Dolor fulgurante como un destello, como un rayo eléctrico quemante con parestesias y disestesias, y suele tener cierta predominancia nocturna. Otro mecanismo de dolor es lo que conocemos como sensibilización central. Este es la fisiopatología del dolor dolor nociplástico, donde en la sensibilización central hay un incremento de la percepción, ya que las fibras nerviosas sufren modificaciones, ¿sí? Y son muchos estímulos mecánicos, térmicos permanentes, van a generar un wake up de estos receptores, ¿sí? Y todo esto va a terminar con una mala interpretación del dolor. Hay exceso de liberación de sustancia P. Hay activación o liberación del receptor N-metil de aspartato que permite la entrada de calcio. Entonces, básicamente esta sensibilización, ¿sí? Es como si al sistema nociceptivo lo estuviesen bombardeando con información en forma permanente. Y hay una disminución del umbral, por lo que los nociceptores empiezan a disparar con poca estímulo nociceptivo. Entonces, si nosotros vemos este gráfico y esta es la presinapsis y esta es la postsinapsis de una neurona del asta posterior, vamos a ver primero la neurotransmisión dolorosa normal. El receptor NMDA suele estar bloqueado por unión magnesio, el receptor AMPA permite el ingreso de glutamato y este ingreso de glutamato es lo que va a generar la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué pasa con una neurona sensibilizada? Bueno, primero llega calcio a la sinapsis. Este calcio va a desplazar el magnesio que tenía bloqueado, ¿sí?, el receptor NMDA. Eso va a permitir que el calcio entre a la postsinapsis y active a través de la óxido nítrico sintretasa, ¿sí?, un gen que se llama CIFOS. Este gen va a expresar, ¿sí?, la secreción de óxido nítrico y de sustancia P. Y también va a permitir la llegada de más calcio a la sinapsis. Entonces, más calcio que va a entrar a la presinapsis va a generar más sustancia P, más glutamato y más liberación de calcio. Y esto genera un círculo vicioso donde la sinapsis queda repleta de glutamato, repleta de sustancia P, ambos neurotransmisores vinculados a dolor. Entonces tengo una neurona que sin estímulo nociceptivo está totalmente sensibilizada al dolor y el paciente que siente que le duele absolutamente todo. Entonces, el dolor disfuncional, el dolor nociplástico o el dolor por sensibilización central suele ser generalizado, con dolor muscular, rigidez, mal localizado, acompañado de ansiedad, depresión, tristeza o estrés, muy frecuentemente con fatiga crónica, sueño no reparador o cansancio fácil y dificultad para concentrarse, fotofobia, sensibilidad a los ruidos.
Y aquí tenemos muchos síndromes por sensibilización central, ¿sí? Vejiga irritable o cistitis intersticial, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, intestino o colon irritable, disfunción temporomandibular, ¿sí? Migrañas, dismenorreas, hay muchos. Este síndrome se caracteriza por un desplazamiento de la curva de dolor, es decir, en esta zona tengo estímulos no nociceptivos, es decir, táctiles. Aquí tengo una caricia. A partir de aquí el estímulo empieza a ser nociceptivo, doloroso. Un pellizco suave, un pellizco más fuerte y un pellizco muy intenso. A medida que el estímulo nociceptivo crece, la respuesta dolorosa crece. ¿Sí? Retiro la mano con intensidad y aquí puedo gritar. ¿Sí? Lo que le pasa a estos pacientes es que la curva se desplaza. Y por esta circunstancia voy a tener dos áreas importantes. Primero, aquí donde hay estímulo nociceptivo, pero un estímulo leve, que antes solo me provocaba decir ¡ay! Ahora la respuesta es sumamente intensa. ¿Sí? Entonces, con un estímulo nociceptivo leve, mi respuesta es muy intensa. Eso se llama hiperalgesia. Pero esta circunstancia, tengo un estímulo no nociceptivo. Aquí solo tuve una caricia. Y la caricia me generó respuesta dolorosa, me generó dolor. El dolor ante estímulos no nociceptivos recibe el nombre de alodinia. Entonces, esta es la respuesta normal. Me golpeé y tengo mi respuesta dolorosa. Esta es la respuesta hiperalgésica. Me golpeé, pero la respuesta es exagerada. Y esta es la presencia de alodinia. Tengo un estímulo no doloroso y la respuesta es dolorosa y exagerada. Entonces, ¿qué vamos a tener desde la semiología de este paciente? El dolor va a ser generalizado, de localización caprichosa, suele migrar y se acompaña de estos síndromes funcionales, ¿no? Cefalea, insomnio, fatiga, colon irritable, disfunción temporomandibular, síndrome de sensibilidad química múltiple, dolor miofacial, problemas para concentrarse, trastornos de memoria. Bueno, realmente compromete mucho la calidad de vida. El cuarto tipo de mecanismo doloroso se llama sensibilización periférica y aquí hay un estímulo que es nociceptivo permanente en una zona. Se estimula, se estimula, se estimula, se estimula, se estimula y este estímulo lo que hace es estimular la terminación nerviosa libre, valga la redundancia, y por lo tanto hay una inflamación neurógena, sobre todo vinculada a sustancia P, de esa metámera. Que esto, por vía antidrómica, se va activando otros receptores y va aumentando el área dolorosa. Es decir, a pesar de que el estímulo está localizado, el área que duele se va amplificando. Esta amplificación del área dolorosa, habitualmente acompañada de hiperalgesia, recibe el nombre de sensibilización periférica. Entonces, si quiero representarle la sensibilización periférica, hay una lesión tisular. Esto genera inicialmente mediadores prostaglandínicos y lo que tengo es activo la primera neurona. Esta neurona está en contacto con el estímulo nociceptivo, ¿sí? Va a aumentar el calcio, voy a generar GMP cíclico y esto por vía antidrómica va, entre paréntesis, contagiar o estimular secundariamente otra neurona. Esta es la neurona sensibilizada. ¿Sí? Esto va a generar sustancia P en gran cantidad con vasodilatación, va a atraer mastocitos, plaquetas, se va a secretar serotonina e histamina, lo que va a generar más secreción de sustancia P, más vasodilatación y mayor GMP cíclico con reclutamiento de mayor cantidad de terminaciones nerviosas libres o nociceptores aledaños, con intención de minimizar o hacer un feedback negativo de esta respuesta sensibilizada. ¿Sí? Se va a expresar en los queratinocitos aledaños el sistema opioide y los opioides endógenos van a intentar minimizar esta respuesta, al igual que el sistema cannabinoide. Entonces se entiende así como la activación de un nociceptor puede ir activando en forma antidrómica los receptores aledaños y amplificando el impulso doloroso. La sensibilización periférica se caracteriza fundamentalmente porque tengo el área nociceptiva y el dolor muy por fuera del área, es decir,
la respuesta habitual se ve en esta curva, ¿sí? Esta es una respuesta normal, la respuesta por habituación suele ser disminuida y la respuesta por sensibilización suele ser mayor. Entonces, el nociceptor sensibilizado dispara o se estimula con mayor facilidad. Por eso semiológicamente se ve un área dolorosa mucho más extensa que el sitio lesionado y suele estar acompañado de hiperalgesia y alodinia. Por último, tenemos las reorganizaciones de las fibras A-beta como mecanismo doloroso, ¿sí? Y aquí, bueno, sabemos que la nocicepción termina básicamente en la lámina 5, ¿sí? Entonces, y vehiculizados por fibras A-delta, y las A-beta, ¿sí? Son estímulos no nociceptivos, táctiles. Entonces, tengo, ¿sí?, estímulo nociceptivo a través de las fibras A-delta y va hacia la lámina 5, ¿sí? Estímulos A-delta, pero se estimuló tanto que esta estimulación repetida genera una inflamación neurógena. Cuando hablamos de inflamación neurógena, es inflamación no prostaglandino dependiente. Entonces, si estudiamos, ¿sí?, íntimamente lo que pasa en esta sinapsis, es que la microglia local empiezan a secretar factor de necrosis tumoral alfa, citoquinas, ¿sí?, receptores Toll-like, y esto va a generar que se produzcan canales de sodio patológicos en este grupo de neuronas. Y estos canales patológicos van a generar efapsis o reinervaciones cruzadas entre ambas láminas, entre la lámina 3 y la lámina 5. Una encargada de estímulos nociceptivos y la otra encargada de estímulos táctiles. Entonces, al haber, ¿sí?, sinapsis erróneas entre estas dos láminas, ahora el paciente, ¿sí?, va a sentir estímulo táctil como dolor. Cada vez que el paciente toque algo, lo va a sentir doloroso. Y esto es alodinia táctil y se debe a esta reinervación anómala. Entonces pasa así, las A-beta llegan a la lámina 5, las C llegan a la otra lámina y como hay una reinervación, ¿sí?, aquí se generan efapsis cruzadas entre ambas láminas. Entonces este dolor se caracteriza por alodinia e hiperalgesia. Entonces, ¿para qué sirve conocer todos estos complejos mecanismos dolorosos? Porque solo con el interrogatorio puedo tener una idea de qué mecanismo está presente. Y evaluando signos y síntomas y llevándolos hacia los mecanismos, puedo establecer un tratamiento. Por ejemplo, si perdí los controles inhibitorios, me falta serotonina y noradrenalina, no voy a dar un antiinflamatorio, voy a dar un fármaco recaptador de serotonina. Si tengo alteración de los canales de sodio, no voy a dar un antiinflamatorio, voy a dar un bloqueante de los canales de sodio. Entonces, la idea ir desde los signos y síntomas, interpretando mecanismos dolorosos y llevando o guiando el tratamiento. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Y si mi paciente, ¿sí?, tiene dolor continuo, debo pensar pérdida de control inhibitorios o sensibilización periférica o descargas ectópicas de fibra C. Si el dolor es destellante, fulgurante, lancinante, estos son canales de sodio, descargas ectópicas de fibra C. Si tengo parestesias o disestesias, también canales de sodio. Si hay hiperalgesia, solamente pensar en sensibilización periférica. Y si hay alodinia, puede ser cualquier mecanismo doloroso de los vistos. Para terminar, hay que conocer que hay un sistema analgésico endógeno, que hay varios mecanismos fisiopatológicos vinculados a dolor, sensibilización periférica, descargas ectópicas por canales de sodio, sensibilización central, pérdida del control inhibitorio y reorganización A-beta, que la neuroplasticidad juega un rol fundamental en estas características dolorosas, y si estudiamos adecuadamente los signos y síntomas, podemos interpretar mecanismos fisiopatológicos y establecer un tratamiento. Aunque con frecuencia nuestros pacientes tienen múltiples mecanismos mezclados, no necesariamente hay uno solo, puede haber uno que predomine, pero puede haber múltiples mecanismos fisiopatológicos en un mismo paciente.
¿sí? Y esto a veces genera que el tratamiento sea multimodal o con múltiples fármacos. Muchas gracias.